Bienvenidos a ScreenFi. Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que ha perturbado a generaciones. La historia de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. No solo vamos a repasar los hechos, sino que vamos a intentar comprender cómo este hombre, aparentemente normal, se convirtió en un monstruo que aterrorizó a toda una ciudad. Y para eso contamos con la ayuda de nuestro experto. ¿Qué hace tan singular este caso para ti? Lo que me llama la atención es la contradicción que Dahmer representa. Por un lado tenemos al hombre que mantenía una fachada de normalidad, tenía trabajo, interactuaba con sus vecinos, incluso tenía una vida social. Pero por otro lado, estaba el monstruo que cometía atrocidades inimaginables, en la privacidad de su apartamento. Esa dualidad es fascinante y escalofriante a la vez. Esa dualidad que mencionas es clave para entender a Dahmer y para comprender cómo se construyó esa doble vida. Tenemos que remontarnos a su infancia. Sabemos que nació en Milwaukee en 1960, en una familia aparentemente normal, pero ya desde niño mostraba una fascinación inquietante por la muerte. Es cierto, hay relatos de que Dahmer desde muy pequeño se sentía atraído por la anatomía animal, recolectaba restos e incluso observaba la descomposición de pequeños animales, lo que en muchos niños podría ser una curiosidad pasajera. En Dahmer parecía ser algo más profundo, una obsesión que se fue intensificando con el tiempo. ¿Crees que esa fascinación por la muerte ya era un indicio de lo que vendría después? ¿O era simplemente una etapa que, létese, en otras circunstancias, podría haber sido superada? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que la infancia de Dahmer no fue del todo idílica. El divorcio de sus padres, por ejemplo, parece haberlo marcado profundamente, contribuyendo a un creciente aislamiento emocional. El divorcio de los padres es un evento traumático para cualquier niño, pero en el caso de Dahmer parece haber sido un punto de inflexión. A partir de ese momento, su retraimiento se acentúa y su fascinación por la muerte se vuelve más oscura, más obsesiva. Y esa obsesión se ve alimentada por su creciente interés en temas mórbidos. Se aísla cada vez más de sus compañeros, que no comprenden su fascinación por la muerte y lo rechazan. Dahmer se refugia en un mundo propio, donde la muerte no es un tabú, sino un objeto de estudio, de fascinación. Y ese mundo interior, que durante años permaneció oculto, se materializa de la forma más terrible en 1978, cuando Dahmer, con tan solo 18 años, comete su primer asesinato. La víctima fue Stephen Hicks, un joven que Dahmer invitó a su casa. El asesinato de Stephen Hicks es un punto de no retorno en la historia de Dahmer. Ya no se trata de una simple fascinación por la muerte, sino de una pulsión homicida que ha encontrado su primera víctima. Y lo que es aún más escalofriante es que incluso en este primer crimen ya se pueden observar elementos del modus operandi que Dahmer perfeccionaría en los años siguientes. Es decir, que la semilla del monstruo ya estaba ahí. Lista para germinar. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿qué ocurre en la mente de un joven de 18 años para que cometa un acto tan brutal? ¿Fue un arrebato, un impulso irrefrenable, o ya había una planificación detrás de este primer crimen? Lo que sabemos es que Dahmer no actuó por un impulso repentino. Hubo una premeditación, una serie de pasos que lo llevaron a traer a Hicks a su casa, a crear un ambiente de confianza y luego ejecutar el acto con una frialdad que en retrospectiva resulta aterradora. Esa frialdad, esa capacidad para planificar y ejecutar un asesinato con tanta precisión, es lo que distingue a Dahmer de otros criminales. No estamos hablando de un psicópata impulsivo, sino de alguien que incluso a tan temprana edad ya mostraba una mente calculadora, capaz de controlar sus emociones y manipular a sus víctimas. Esa capacidad de manipulación, esa frialdad emocional, es lo que le permitirá a Dahmer seguir cometiendo crímenes durante años, evadiendo a la justicia y construyendo un mundo de horror en la sombra. Tras el asesinato de Hicks, Dahmer tuvo un periodo de aparente calma, pero en la década de los 80, la bestia resurge con más fuerza. En esta segunda etapa, sus crímenes no solo se vuelven más frecuentes, sino también más brutales, más elaborados. ¿Qué cambia en Dahmer durante estos años? ¿Qué lo lleva a cruzar la línea y convertir la muerte en un ritual macabro? En la década de los 80, Dahmer refina su modus operandi. Sus víctimas, en su mayoría, hombres jóvenes, son atraídos a su apartamento con falsas promesas. Una vez allí, los droga, los tortura y finalmente los asesina. Pero lo que realmente distingue a esta etapa es la aparición de la necrofilia. Para los que nos escuchan en ScreenFi y no están familiarizados con el término, ¿podría explicar qué es la necrofilia? ¿Y cómo se manifiesta en el caso de Dahmer? La necrofilia es un trastorno mental que se caracteriza por la atracción sexual hacia los cadáveres. En el caso de Dahmer, esta parafilia se convierte en un elemento central de sus crímenes. No solo se conforma con matar a sus víctimas, sino que busca prolongar su contacto con los cuerpos sin vida, a través de actos sexuales. Es decir, que la muerte, para Dahmer, no es el final, sino el comienzo de una relación perversa, de un ritual macabro en el que busca saciar sus deseos más oscuros. Exactamente. El apartamento de Dahmer se convierte en un espacio de horror,
donde la muerte y el sexo se fusionan en un espectáculo grotesco. Y ese espectáculo, esa realidad macabra que Dahmer ha construido en la privacidad de su apartamento, se mantiene oculta durante años. ¿Cómo logra evadir la justicia durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que un hombre que comete crímenes tan atroces puede mantener una fachada de normalidad en su vida cotidiana? Dahmer era un maestro del engaño. Sabía cómo manipular a las personas, cómo generar confianza y cómo aprovecharse de la vulnerabilidad de sus víctimas. Además, contaba con la ventaja de que sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes marginados, no tenían una red de apoyo sólida que pudiera notar su ausencia o denunciar su desaparición. Es decir, que Dahmer se aprovechaba de las grietas del sistema, de la invisibilidad social de sus víctimas, para perpetrar sus crímenes con impunidad. Exactamente. Y esa impunidad, esa sensación de que podía actuar sin consecuencias, alimentó su monstruo interior, llevándolo a cometer actos cada vez más atroces, cada vez más perversos. Es increíble cómo Dahmer logró compartimentalizar su vida, llevando una doble vida durante tanto tiempo. Por un lado, el vecino amable, el trabajador responsable, y por otro, el monstruo que se escondía en las sombras, esperando la oportunidad para atacar. Esa dualidad es uno de los aspectos más perturbadores del caso. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Qué secretos se esconden tras las fachadas de normalidad que todos construimos? Son preguntas inquietantes, que nos recuerdan que la maldad puede manifestarse en los lugares más inesperados, y que a veces la realidad es mucho más oscura de lo que podemos imaginar. Y el caso de Dahmer es una prueba de ello, un recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos, oculto tras una máscara de normalidad, que a veces nos impide ver la verdad. Y esa fachada de normalidad que Dahmer construyó con tanto cuidado se empieza a resquebrajar a finales de los 80. Los vecinos comienzan a notar olores extraños, ruidos inusuales provenientes de su apartamento. Hay un par de incidentes que, en retrospectiva, parecen claras señales de alarma. Claro, como el caso de Tracy Edwards, que logra escapar del apartamento de Dahmer en julio de 1991. Ese es el punto de quiebre, el momento en que la verdad sale a la luz, y el mundo descubre la magnitud del horror que Dahmer había estado ocultando. Pero antes de llegar a ese punto, hablemos de esos incidentes previos que mencionas. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Y por qué no se investigaron a fondo en ese momento? Hubo varios incidentes que, si se hubieran investigado adecuadamente, podrían haber detenido a Dahmer antes. Por ejemplo, en 1988, una de sus víctimas, un joven de 13 años llamado Kyson Sintasonfon, hermano de Conerak, logra escapar del apartamento de Dahmer. Está drogado, desorientado y con evidentes signos de haber sido agredido. Espera, Kyson Sintasonfon. ¿Estás hablando del hermano de Conerak, el chico que años más tarde sería asesinado por Dahmer? Exactamente. 3 años antes del asesinato de Conerak, su hermano Kyson logra escapar de las garras de Dahmer. Pero la historia se repite. Dahmer convence a la policía de que todo es un malentendido, que el chico es mayor de edad y que no hay nada que investigar. Kyson es devuelto al apartamento de Dahmer, donde es nuevamente drogado y abusado. Es increíble que Dahmer haya logrado manipular a la policía no una sino 2 veces. ¿Qué factores influyeron en la decisión de los agentes de creerle en ambos casos? ¿Fue simple negligencia, falta de atención a los detalles o hay algo más profundo en juego? La investigación posterior reveló que la policía no siguió los protocolos adecuados, en ninguno de los 2 casos. No se verificó la identidad de los chicos, no se investigaron las denuncias de los vecinos, y se aceptó la versión de Dahmer sin cuestionamiento. Algunos expertos han señalado que la raza y la orientación sexual de las víctimas, jóvenes asiáticos homosexuales, pudieron haber influido en la percepción de los agentes, quienes subestimaron la gravedad de la situación. Es decir, que una combinación de negligencia, falta de atención a los detalles y posiblemente prejuicios raciales condujeron a una terrible omisión que le costó la vida a Conerak y permitió a Dahmer seguir cometiendo crímenes durante años. Es una tragedia que nos obliga a reflexionar sobre las fallas del sistema, sobre la necesidad de protocolos más estrictos para la atención de víctimas vulnerables y sobre la importancia de combatir la discriminación en todas sus formas. El caso de Dahmer es un recordatorio de que la justicia no siempre es ciega y que a veces los prejuicios pueden tener consecuencias fatales. Es desgarrador pensar que si la policía hubiera actuado con la diligencia debida, Conerak podría haber sido salvado. Y no solo eso, se podrían haber evitado otros crímenes, otras tragedias. Pero volvamos al punto de quiebre, la noche en que Tracy Edwards logra escapar del apartamento de Dahmer. ¿Qué fue lo que lo motivó a huir? ¿Y cómo logró convencer a la policía de que su historia era real? Tracy Edwards relata que Dahmer lo invitó a su apartamento, con la promesa de una sesión de fotos. Una vez allí, Dahmer lo drogó y lo amenazó con un cuchillo. Pero Edwards, en un acto de valentía y astucia, logra distraer a Dahmer y escapar del apartamento. Corre por las calles, con las esposas aún puestas, y se encuentra con una patrulla policial. Imagino que la historia de Edward debió sonar surrealista, como sacada de una película de terror. ¿Qué fue lo que convenció a la policía de que esta vez no se trataba de una invención, de un simple malentendido,
Edwards, a diferencia de las víctimas anteriores, no estaba drogado ni desorientado, hablaba con coherencia. Describía detalles específicos del apartamento de Dahmer e incluso llevaba a las esposas que Dahmer había utilizado para retenerlo. Los agentes, intrigados por el relato de Edwards, deciden acompañarlo al apartamento para verificar su historia. Y ese es el momento en que el mundo de Dahmer se derrumba. La policía, al entrar al apartamento, descubre la macabra realidad que Dahmer había estado ocultando durante años. Restos humanos por todas partes, fotos de las víctimas, un altar con cráneos. Es como si hubieran abierto la puerta al infierno. La escena que se encontraron los agentes al entrar al apartamento de Dahmer era dantesca. Hay un olor nauseabundo, restos humanos en el refrigerador, en cajones, en el congelador. Algunos cuerpos estaban desmembrados, otros en proceso de descomposición. Incluso se encontraron cráneos que Dahmer conservaba como macabros recuerdos. Es una imagen que cuesta siquiera imaginar. ¿Qué tipo de persona es capaz de crear un espacio así? De convertir su hogar en un escenario de horror. El apartamento de Dahmer no era solo un lugar donde cometía sus crímenes, sino un espacio donde experimentaba, donde intentaba materializar sus fantasías más oscuras. Se encontraron productos químicos que utilizaba para intentar disolver los cuerpos o para conservarlos. Había herramientas que modificaba para adaptarlas a sus fines. Cuchillos, sierras. Taladros Es decir, que Dahmer no solo mataba, sino que disfrutaba del proceso, de la manipulación de los cuerpos, de la creación de su propio mundo de horror. Es una perversión que va más allá de la simple pulsión homicida. Es una fascinación por la muerte que lo lleva a convertirla en un arte macabro. Y esa fascinación, esa obsesión por controlar la vida y la muerte, es lo que lo lleva a coleccionar partes de los cuerpos de sus víctimas. Los cráneos, las fotos, los restos humanos que guardaba en su apartamento no eran solo trofeos, sino elementos de un ritual perverso, de una búsqueda enfermiza de la inmortalidad a través de la posesión de la muerte. Es un aspecto del caso que siempre me ha perturbado. Esa necesidad de conservar partes de los cuerpos, de crear una especie de museo del horror en su apartamento. Habla de una mente que ha perdido todo contacto con la realidad, que se ha sumergido en un abismo de depravación del que parece imposible regresar. Es una de las razones por las que el caso de Dahmer sigue fascinando y horrorizando a la vez. Nos obliga a mirar el abismo de la condición humana, a confrontarnos con la posibilidad de que la maldad puede alcanzar niveles que escapan a nuestra comprensión. Y esa confrontación, ese viaje al lado oscuro de la mente humana, es lo que nos ofrece Screamfy. No se trata solo de narrar los hechos, sino de intentar comprender las motivaciones, las pulsiones, las circunstancias que llevan a un ser humano a convertirse en un monstruo. El caso de Dahmer es un recordatorio de que la maldad no siempre es evidente, que a veces se esconde tras una fachada de normalidad, esperando la oportunidad para manifestarse. Y es nuestra responsabilidad como sociedad estar alertas, ser críticos, no aceptar las apariencias como verdades absolutas. Es una lección que todos debemos aprender, una responsabilidad que no podemos eludir. Y en Screamfy seguiremos explorando estos casos que nos confrontan con la oscuridad, pero que también nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la mente humana. Y hablando de comprender la complejidad de la mente humana, el caso de Dahmer nos ofrece una oportunidad única para analizar cómo la sociedad a veces falla en proteger a los más vulnerables. Totalmente. Hemos hablado de los incidentes con Kayson y Connor Axington Somphone, dos casos donde la policía no actuó con la diligencia debida, y las consecuencias fueron devastadoras. ¿Qué nos dices eso sobre el sistema en general? ¿Cómo podemos evitar que este tipo de errores se repitan? El caso de los hermanos Sinta-Somphone es un ejemplo de cómo los prejuicios, la negligencia y la falta de protocolos claros pueden tener consecuencias fatales. La policía no solo ignoró las señales de alarma, sino que desestimó las denuncias de los vecinos, quienes percibían que algo extraño sucedía en el apartamento de Dahmer. Es como si hubiera una ceguera colectiva, una incapacidad para ver la realidad de horror que se escondía tras la fachada de Dahmer. ¿Crees que la sociedad en general también tuvo parte de responsabilidad en este caso? Es una pregunta difícil. Dahmer se aprovechaba de la marginación social de sus víctimas, jóvenes homosexuales, en su mayoría de minorías étnicas, que no contaban con una red de apoyo sólida. La sociedad en ese momento no era tan consciente de los riesgos que enfrentaban estos jóvenes, y la policía, en muchos casos, no les brindaba la protección que necesitaban. Es decir, que la invisibilidad social de las víctimas contribuyó a la impunidad de Dahmer. Si hubiera atacado a personas con mayor visibilidad social, ¿crees que la historia habría sido diferente? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que la sociedad tiene la responsabilidad de proteger a todos sus miembros, sin importar su orientación sexual, su raza o su condición social. El caso de Dahmer nos debe servir como un llamado a la acción, para construir una sociedad más inclusiva, más justa, donde nadie sea invisible ante la ley. Y hablando de la ley, el juicio contra Dahmer fue un evento mediático que conmocionó al mundo. Se presentaron pruebas contundentes,
testimonios escalofriantes, análisis psiquiátricos que intentaban comprender la mente del asesino. ¿Qué aspectos destacarías del proceso judicial? ¿Crees que se hizo justicia? El juicio fue un proceso complejo, en que se debatieron temas como la responsabilidad penal, la enfermedad mental y la naturaleza del mal. La fiscalía, por supuesto, se centra en la brutalidad de los crímenes y en la premedicación de Dahmer, mientras que la defensa intentó argumentar que sufría de un trastorno mental que lo incapacitaba para controlar sus impulsos. La defensa en particular se apoyó en la necrofilia como un factor determinante en los crímenes de Dahmer. ¿Crees que esta parafilia explica por completo sus actos? ¿O hay algo más que la necrofilia en la mente de Dahmer? La necrofilia, si bien es un trastorno real, no explica por sí sola la complejidad del caso. Dahmer no solo buscaba saciar sus deseos sexuales con los cadáveres, sino que disfrutaba del proceso de matar, de la tortura, del control absoluto sobre sus víctimas. Había una sed de poder, una fascinación por la muerte, que iba más allá de la simple atracción sexual. Es decir, que la necrofilia era solo una parte del rompecabezas, una pieza más en la mente torturada de Dahmer. Pero no podemos olvidar que más allá de las explicaciones psicológicas, Dahmer eligió conscientemente el camino del mal. Exactamente. Dahmer no era un autómata, no era un simple títere de sus impulsos. Tomó decisiones, planificó sus crímenes, ocultó sus actos durante años. Había una voluntad, una conciencia del mal que no podemos ignorar. Y esa conciencia del mal es lo que hace tan escalofriante este caso. Dahmer no era un monstruo mitológico, no era un personaje de película, era un ser humano, con una historia, con una familia, con una vida aparentemente normal. Y es lo que nos debe hacer reflexionar. ¿Cómo es posible que un ser humano aparentemente normal pueda cometer actos tan atroces? Esa es la pregunta que nos deja el caso de Dahmer. Una pregunta que no tiene respuestas fáciles, pero que nos obliga a mirar en nuestro interior, a cuestionar nuestras propias sombras, a reconocer que la capacidad para el mal existe en todos nosotros. La diferencia, quizás, radica en las decisiones que tomamos, en los límites que nos imponemos, en la conciencia de que el mal no es una cosa abstracta, sino una posibilidad real que debemos combatir día a día. Y para combatir el mal, es necesario conocerlo, comprender sus mecanismos, analizar sus causas. Es por eso que en Screamfy nos adentramos en estos casos oscuros, no para glorificar la violencia, sino para aprender de ella, para comprender mejor la mente humana y para construir un mundo donde el horror no tenga cabida. El caso de Dahmer, a pesar de su crudeza, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las fallas del sistema y sobre la importancia de construir una sociedad más justa e inclusiva. No es una tarea fácil, pero es un camino que debemos recorrer si queremos evitar que la historia se repita. Y aquí, en Screamfy, seguiremos recorriendo ese camino, explorando los casos que nos desafían, que nos hacen cuestionar nuestras certezas, que nos obligan a mirar al abismo de la condición humana. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado oscuro de la mente. Hasta la próxima.